Dios bendiga, gracias por estar aquí, gracias por estar en nuestro canal. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder llegar a su vida, poder compartir con ustedes en una entrega más a través de nuestro canal, a través de este medio. Y para mí siempre pues es un placer poder compartir con cada uno de ustedes, poder tener la oportunidad de compartir una palabra. Mis hermanos, hemos estado promocionando en estos últimos días nuestro próximo seminario que hemos denominado Sabiduría en Misterio. Muchos hermanos nos están llamando que quieren participar. Yo espero que usted pueda también, pues, apartar su cupo, participar con nosotros. Es un seminario que dura 4 sábados, son 2 horas cada sábado y, pues, profundizamos un poco sobre las escrituras. Usted puede comunicarse al 809-614-9482 para toda la información. Pero ¿por qué hablo de este seminario? Porque la gente muchas veces se maravilla, se goza con la ciencia, con la palabra de ciencia, la palabra revelada, con la inteligencia que puede manifestar alguna persona, con la sabiduría. Pero hay una fuente de sabiduría para todos nosotros. El Señor Dios nos ha dado la oportunidad de ser sabios, de alcanzar sabiduría. Inclusive hay un don de sabiduría que lo da el Espíritu Santo de Dios, así como de palabra de ciencia o de conocimiento más profundo, quizás más misterioso, porque el misterio es algo que está oculto, algo que tiene que ser revelado. Entonces, cuando nosotros hablamos de sabiduría en misterio, también tenemos que partir de qué punto la Biblia establece esto. La Biblia habla en el libro de Corintios, el apóstol Pablo, de que hablamos sabiduría y sabiduría no de este siglo, no de la que se habla en este mundo, sino sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta que estuvo oculta por un tiempo y que ha sido revelada para nuestra gloria, dice el texto bíblico. Entonces, eso es importante prestarle atención porque hay una sabiduría que el Señor ha reservado para su pueblo, para sus hijos, para los hijos de Dios. Y cuando nosotros hablamos de sabiduría, tendríamos que hablar de Jesús. Si usted lee Proverbios capítulo 8 y ve la prosopopeya o la personificación que se da allí de la sabiduría, usted va a decir, pero está hablando de Jesús. Esa es la sabiduría hecha hombre. Es un hombre sabio, es un hombre perfecto, es un hombre santo. Y ese Jesús es lo que la Biblia revela al hombre. Ahora bien, hay quienes son cristianos, se congregan, son creyentes, pero no conocen a ese Jesús que revela la Biblia. Esa sabiduría oculta para muchos todavía lo está. Para muchos todavía esa sabiduría está detrás de un velo. No han podido profundizar en lo que realmente significa que Dios haya establecido la salvación desde antes del pecado, que Dios haya establecido el sacrificio de Jesús desde antes del hombre pecar y que Dios tenga la cura del pecado y la solución antes de que se diera este error, este problema en el hombre. Entonces estamos hablando de el poder de Dios de antecederse en el conocimiento, en lo que es su omnisciencia, el poder de conocer todas las cosas en todos los tiempos, no importando en cómo usted lo quiera conjugar. Entonces estamos viendo que la Biblia tiene una revelación mucho más profunda que simplemente tomar un texto literario e interpretarlo hermenéuticamente, que no está mal porque es ciencia también, pero hay una profundidad en la revelación del texto, que hay una sustancia que se puede extraer y que trae una condición al hombre que le puede llevar a trascender más allá del espacio-tiempo. Si hablamos de sabiduría, mucha gente podría clasificarla en 3 o 4 tipos de sabiduría. Sabiduría terrenal, la Biblia habla de eso, sabiduría animal, sabiduría eh, celestial, una sabiduría diferente, y pues una sabiduría diabólica. También la Biblia habla de eso, de sabiduría diabólica. Entonces nos damos cuenta que
hay manifestaciones de sabiduría en sentidos muy contrarios. Hablar de una sabiduría celestial y hablar de una sabiduría diabólica, hablar de inteligencia espiritual y hablar de una inteligencia humana es muy diferente. La gente habla mucho de inteligencia emocional y la gente no tiene ni idea de lo que es la inteligencia espiritual. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial y la gente dice, eso es lo último, lo mejor, el IA, la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia espiritual te da una revelación, te da un conocimiento sin la necesidad de un dispositivo, sin la necesidad de un almacenamiento de información y sin la necesidad de una programación necesariamente, sino a través de la fuente de la sabiduría, que es Dios. ¿De dónde emana la sabiduría del hombre, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia? Viene de Dios. Y a partir de ahí el hombre puede ser sabio, el hombre puede pues desarrollarse en ese conocimiento y en la sabiduría. Entonces Jesús, cuando viene a la tierra, Jesús viene a hacer al hombre sabio. Y no el sabio que usted ve por ahí, que es sabio en su propia opinión. No el sabio que se constituye en un necio, que cree que lo que él dice es la totalidad absoluta de la verdad y que nadie puede tener, pues, ningún tipo de diferencia en cuanto a lo que dice. Entonces, esa necedad hace al hombre no ser sabio, todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de una sabiduría animal, de una sabiduría terrenal, de una sabiduría diabólica, estamos hablando de mentes reprobadas, de mentes cauterizadas, de mentes banalizadas, de mentes que no hacen lo que le conviene. Y entonces vemos una sociedad que en vez de evolucionar, involuciona. Una sociedad que en vez de avanzar, retrocede. Una sociedad que en vez de acercarse a Dios, se aleja. Entonces vemos personas que en vez de crecer, descrecen, que en vez de avanzar, retroceden. Entonces muchas veces la ignorancia y la falta de conocimiento lleva al pueblo a que perezca, a la gente a que se desvíe. Mucha gente confundida, mucha gente engañada, mucha gente manipulada por la falta de sabiduría, por la falta de conocimiento, por la falta de inteligencia y sabiduría espiritual. Y el apóstol Pablo oraba y decía que él lo hacía para que sus hermanos fueran llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Y oraba a Dios para que nos diera revelación y sabiduría espiritual. Es necesario ser sabio espiritualmente, tener sabiduría celestial. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo yo puedo acceder a esta sabiduría? Lo primero es que todo el que recibe a Jesucristo ya está recibiendo la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios, dice la Biblia. Sabiduría de Dios. Es esa revelación de el pensamiento de Dios al hombre a través de su palabra. Y una vez que usted adquiere fe y recibe la palabra, usted empieza a entrar a otra dimensión que no es una dimensión terrenal, no es una dimensión animal, no es diabólica, sino espiritual, celestial del reino de Dios. Y esa sabiduría entonces nos empieza a nosotros a llevar a hacer las cosas correctas y no solamente a saber lo que es correcto. Entonces la inteligencia se queda en el conocimiento. La sabiduría llega hasta la práctica. Y entonces yo sé que no debo de hacer lo malo, pero tampoco lo hago. Entonces yo me convierto en alguien sabio. Yo empiezo a escoger el bien y empiezo a hacer las cosas correctas. Empiezo a tener prosperidad y a ir caminando más seguro y me va mejor en la vida en la medida que mis decisiones son sabias. Porque hay mucha gente con problemas hoy en día, tanto fuera del evangelio como dentro de la congregación o la iglesia, porque no han sido sabios en sus decisiones. Han tomado malas decisiones, no han apelado a la sabiduría, han sido necios muchas veces, han querido ser sabios en su propia opinión y han fracasado en lo que han llevado a cabo. Todo lo contrario a aquellos que se guían de la palabra de Dios y en la obediencia a esa palabra viven una vida muy sabiamente. Entonces, la sabiduría ha sido revelada y esto trasciende.
porque el hombre se queda en aquel hombre que nació de una mujer virgen, que vivió como todo ser humano común, que ejerció un ministerio de aproximadamente unos 3 años y medio, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que dejó establecido al hombre ordenanzas y una revelación de la palabra para que el hombre viva por ella y alcance la salvación de su alma. Hay algo más. Hay algo más que Dios nos muestra. Y por eso la Biblia está llena de patrones. La Biblia está llena de profecías. La Biblia está llena de codificaciones. Y la gente no quiere que le hablen de códigos. Y yo me acuerdo que cuando escribí el libro El Código de la Vida, la gente como que estaba un poco hastiada de los códigos, pero no entiende que la codificación es un acto de sabiduría y de inteligencia, de un conocimiento profundo de algo. Y lo que se hace al codificar es transformar una información en otra sin perder nada de la primera información. Jesús es una información de Dios, cósmica, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios manifestado al hombre en una revelación y en una encarnación o materialización humana. Esa revelación tiene poder, que Dios se hizo hombre y que ese pensamiento que tiene hoy en día la ciencia de que vivimos en un holograma o en una simulación o que por entender lo que la cuántica ha llegado en su paradigma de los últimos tiempos, que todo está hecho de información, la realidad no es como tal, no es como la vemos y en parte hay razón porque nosotros vivimos en una realidad compuesta de mentiras, de falsedades, y también en parte hay verdad revelada, y el que vive en ella sale de esa mentira y sale de esa falsedad, sale del mundo de la falacia. ¿Por qué los creyentes cuando vienen a los pies del Señor, al camino de Cristo, empiezan a decir, yo no veía, yo estaba ciego? Pero si yo hubiese sabido que era así, me hubiese convertido hace mucho tiempo. Hubiese venido a los pies de Cristo hace muchísimo tiempo. Sin embargo, eso no depende de nosotros, porque el kairos de Dios, el presente eterno en el cual el Dios establece su perfección, es preciso y exacto. Y eso tiene que ver con un establecimiento de inteligencia y de sabiduría. Porque los patrones que están en la Biblia, la revelación que está en la Biblia, el antecederse a acontecimientos futuros a través de la profecía, tiene que ver con un poder que trasciende las capacidades humanas y el entendimiento humano en cualquier dirección que usted quiera establecerlo de ciencia, tecnología o cualquier otra área del pensamiento o del conocimiento. Entonces, lo que la Biblia nos revela es mucho más poderoso de lo que se enseña en una escuelita bíblica. Lo que Jesús trae y lo que el mismo apóstol Pablo revela, hablando de esa sabiduría en misterio, hablando del Espíritu de Dios que conoce las cosas de Dios, hablando del Espíritu del hombre que conoce las cosas del hombre, hablando de que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para saber lo que conviene. Eso es sabiduría, saber lo que conviene y hacerlo. Por eso dice, no tenemos la mente del mundo. Usted no piensa como piensa el animal o el carnal o el diabólico. Usted tiene la mente de Cristo y la mente de Cristo en un creyente significa que su pensamiento está alineado con la palabra revelada y el Espíritu de Dios. Y eso significa que nosotros somos sabios para salvación. No sabios para decir a los demás que somos lo que más sabemos, sabios para salvación de nuestra alma. Y eso es lo que la Biblia dice. Y no sabios en nuestra propia opinión, sino sabios por la palabra de Dios que nos ha dado sabiduría. Entonces la inteligencia espiritual es eso, es un entendimiento de las cosas como son y no como nos quieren decir que son. Es más allá de un sentimiento emocional que se puede dirigir por el dominio propio que lo da el Espíritu y lo da lo que es la capacidad del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a tener el fruto del Espíritu y a vivir con inteligencia en todo el sentido de la palabra, intelectual, emocional y también celestial. Entonces la sabiduría es para los hijos de Dios. Si usted quiere ser sabio, tiene que llenarse de Dios y de su palabra. Usted quiere ser sabio, tiene que llenarse de la revelación divina. Tiene que buscar esa revelación divina. Tiene que conocer a Cristo más allá del Jesús que fue crucificado. Aquel Jesús que es Dios y que vive desde la eternidad, que no tiene principio ni fin de día, que es sacerdote según el orden de Melquisedec.
Ese Jesús que existía y fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ese Jesús que es el Hijo de Dios, que se manifestó como hombre para presentarte a ti el modelo del hombre que Dios diseñó en la eternidad a su imagen y a su semejanza. Ese hombre perfecto que la sociedad no quiere aceptar, que los cristianos a veces no quieren aceptar, que Dios dice que estamos llamados a ser como su Hijo Jesucristo, que Él es el primogénito, el primero, entre muchos hermanos, que somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Ese hombre trascendente, más allá del hombre que perece en esta tierra, es el que Dios diseñó a su imagen y a su semejanza. Yo quiero hablarte más de sabiduría. Yo quiero hablarte más de revelaciones bíblicas. Y por eso quiero invitarte nuevamente a que participes en nuestro próximo seminario. Vamos a hablar de la codificación numérica en la Biblia, los patrones numéricos, qué significa el simbolismo numérico. Vamos a hablar de algunas dimensiones de la eternidad, de cómo funciona el mundo espiritual. Vamos a hablar de sabiduría revelada y palabra de ciencia. Vamos a hablar de muchas cosas que la Biblia tiene para nosotros y que a veces ignoramos. Vamos a hablar del tiempo más allá del establecimiento de la ciencia y de la limitación que el hombre tiene. Vamos a entrar al tiempo de Dios, a un tiempo de revelación, de sabiduría y de inteligencia espiritual. Yo soy tu hermano pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Si no se ha suscrito a este canal puede hacerlo, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y para nosotros siempre será un privilegio responder también sus comentarios. Así que a partir del primer sábado del mes de febrero tendremos nuestro próximo seminario, Sabiduría en Misterio, Revelaciones, Conocimientos, Profundidades Bíblicas, bajo el poder del Espíritu Santo y la revelación de la palabra, un seminario bíblico de 4 sábados para todo aquel que quiera profundizar y aquel que ha alcanzado madurez en el discernimiento del bien y del mal, porque tiene ejercitados sus sentidos espirituales. Nos vemos en una próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones para usted, su ministerio y su familia.